El arte de educar con gracia. San Manuel González. Capítulo 3, parte 2. Cuántas victorias del ingenio sobre el talento he presenciado en mis ya largas andanzas entre cháveas del oriente y del occidente, de Andalucía y de España, y casi diría del mundo. Contaré un caso entre 1000 y que ciertamente vale por 1000 pruebas. Allá en mis tiempos de arcipreste de Huelva, uno de los campos de mis operaciones apostólicas fue el llamado barrio del Polvorín, formado entonces en su mayor parte por casillas de latas viejas, cañas y maderas de cajas de petróleo, y habitado casi totalmente por cargadores de mineral o gentes maleantes. En aquel barrio, separado de la ciudad unos 2 kilómetros, en el que seguramente vivían 3 o 4.000 personas, no había ni una escuela, ni una iglesia, y como es natural, había muchas tabernas y ventorrillos, y con esto podrán formarse una idea de la cultura y tal, como me decía un famoso alcalde de barrio, de aquella pobre gente polvorinera de principios de siglo. Como el barrio todo pertenece a mi parroquia, creí era mi deber y sentía como necesidad obsesionante establecer en cuanto antes, en medio de aquellas tierras de infieles cristianos, una iglesita y unas escuelas, como quiera que fueran. No hace el caso contar cómo se realizaron mis ensueños y ansias, primero en unos almacenes alquilados y después en un espacioso local propio, rodeado de amplio campo, sino presentaros un gran triunfo del ingenio, que es a lo que voy. ¡Qué niños los de los primeros días de escuela del Polvorín! ¡Qué manía de romper cristales, de patear mesas y pupitres, de arrancar grifos y de dar aullidos en la escuela y en la iglesia, y de no hacer caso de maestros, ni de sacerdotes, ni aun del municipal, que a veces tuvo que ser llamado en auxilio! Se había buscado para maestro un antiguo ex seminarista, con 7 años de teología en el cuerpo, con unas barbas de apalmo, voz de Júpiter tonante, y bueno hasta dejárselo de sobra. Mi don Facundo, que así se llamaba, apuraba su ciencia teológica en discursos sobre la obediencia, el orden, el silencio, el respeto, a la vez que su paciencia y su saliva en amenazas, gritos y truenos, sin conseguir calmar en lo más mínimo el tumulto escolar, ni recoger otro fruto que algún que otro gorrazo o alpargatazo que le llovía, no sabiendo nunca de dónde ni de parte de quién venían. Sobrevino, como es natural, la crisis, y con el nuevo maestro que mandé, qué maravillosa transformación se obró. Y por cierto que el tipo del nuevo maestro era totalmente opuesto al del antiguo. En vez de la asustante, peluda y atronadora figura de este, un cuerpo más bajo que alto, un asomo de bigote, una vocecilla de tenorino en ayunas. Cuando a los 2 días de regentar la escuela el maestro nuevo me acercaba a ella, el silencio del sepulcro que dentro y fuera reinaba me hizo confirmarme en mis temores de que el salvajismo de los muchachos se había cargado, así decían, al maestro y a la escuela. Con cautela y pena penetro en el local que creía vacío y expoliado, y oh sorpresa, mis escolares en el más perfecto y gustoso silencio escribían números y palotes en planas, pizarras y suelos, mientras el maestro, con voz casi imperceptible, casi por señas, apuntaba a unos y corregía a otros. Conmovido y contagiado del mismo silencio, miré y callé durante toda la clase de escritura. ¿Y cómo ha obtenido usted ese prodigioso cambio de esa turbulenta gentecilla?, preguntaba yo después al maestro. Sencillamente no echándole la sal de mis enfados al guiso favorito de los niños de ver enfadado al maestro. Esto es, no hacer caso de que alboroten y hacer yo lo mío. Sin esa sal me he convencido que pierden el apetito de meterse con el maestro. Sí, proseguía, en nada gozan tanto los niños como en manifestar la gran dosis de espíritu de contradicción con que nacen. El ideal del niño es meterse con alguien, y mientras de más alta categoría sea su víctima, mayor placer en el ataque, o en la metedura, más sal para su guiso. ¿Y qué razón llevaba aquel maestrito? Parece mentira que la mayor parte de la existencia de esos seres, que por ser inocentes tienen aún más de ángel que de hombre, se emplea en tentar con tesón y picardía de diablo la paz
y la paciencia de los que los rodean, y singularmente de sus padres y maestros. El reñir, el pelearse, el tomarla con otro a las claras o emboscadamente, junto con el persuadirse de que la han tomado con ellos, qué propio es de los niños y qué rastro tan señalado del desorden que el pecado original deja en ellos. Qué gran lección aprendí aquel día con aquella salida del maestro del polvorín. Contra el afán de los niños de meterse con el maestro, el propósito de éste de no darse por enterado y a fuer de tal proceder con ellos como si fueran los más pacíficos y agradables de todos los ciudadanos, hablándoles muy bajito y no dejando salir a la cara el más ligero gesto de molestia o contrariedad. Y aquellos lobeznos, trocados en mansos corderillos que emborronaban pizarras y planas en silencio y miraban con buena cara a su maestro, me parecían los preciosos trofeos de la gran victoria del ingenio de su maestro. Otro triunfo del ingenio. Conozco a una María catequista, entre muchas de las que os podría contar cosas muy ingeniosas, que ejerce su misión catequística a todas horas, y aprovechando todas las coyunturas con todo el que trate y singularmente con dos sobrinitos que con ella viven y que por cierto son dos chispas de ingenio vestidos con unos cuerpecillos de 3 palmos. Los tiene tan metidos en catecismo a pesar de sus poquísimos años que persona, acontecimiento, circunstancia o accidente que pase ante ellos no se queda sin una pregunta a la tita sobre las relaciones de aquello con el catecismo. Son dos verdaderos aprendices, no solo de letra cristiana, sino de espíritu cristiano. Tita, preguntaba días atrás el sobrinillo viéndola escribir una carta, ¿por qué pones una cruz al principio de tus cartas? ¿No te he dicho, Rico, que los cristianos deben empezar todas sus buenas obras con la señal de la cruz? Esa cruz significa fe, confianza, alabanza de Dios. Eso es, Tita, y como esa será una carta buena, tú la empiezas con la cruz, ¿verdad? Eso mismo. Pues mira tú, Tita, replica en tono muy convencido. Dice mi maestra que la cruz se pone al principio de la suma y que significa más. La Tita, un poco atragantada ante la dificultad, sí, también sirve para eso. ¿Y qué tiene que ver la suma con la cruz y la cruz con más? Pues muy sencillo, chiquillo mío, que por los méritos de la cruz todas nuestras buenas obras se suman con las obras buenas de Jesús, de la Virgen, de los santos del cielo y de todas las almas buenas de la tierra. Entonces, Tita, la cruz es un gancho que engancha todas las cosas buenas. Eso es, las engancha y se las cuelga como si fueran suyas a todos los que están en gracia de Dios, o sea, que están limpitos de alma. ¿Y en dónde dice la doctrina eso de la cruz y del gancho? Nuevo atragantamiento de la Tita y rápida salida. Pues en lo que dice el credo, creo en la comunión de los santos. Pues Tita, la verdad, no veo yo el gancho ahí ni la cruz. Mira, por la comunión de los santos los méritos de Jesús y de todos los buenos son de todos, con tal de que estén en gracia de Dios, y eso de que todas las cosas buenas sean de todos, nos la ha ganado nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, y por eso los cristianos ponemos y usamos tanto la cruz para indicar una suma como si dijéramos hago la señal de la cruz sobre mi cabeza, sobre mi boca, sobre mi corazón, sobre mis cartas, sobre mi comida, sobre todo lo mío que por ser mío es muy poquilla cosa para que sea más. ¿Te enteras? Para que esto sea y valga no como cosa mía sino más, como si fuera del Señor, de la Virgen, de los santos. Velozmente interrumpe don Chispita. Entonces, Tita, todo lo que hace uno cuando tiene el alma limpita es sumar. ¡Qué alegría! Y yo que la tenía tanta rabia a que me pusieran a sumar en el colegio. Me acordaré de la cruz y del gancho y verás qué sumas de números y de cosas buenas voy a hacer desde ahora. ¿Qué os parece el roción de ingenio de la lección catequístico-matemática?